Muy buenas tardes, mis amados, les saludo con la paz del Señor. Qué bueno que es el Señor una vez más aquí, reunidos a través de esta plataforma virtual, donde el Señor nos conecta divinamente para recibir palabra del Señor. Así que, qué mejor oportunidad que encontrarnos a través de esta plataforma, unidos por el Espíritu, con una palabra de vida que alimenta nuestro ser, nuestras almas, que alimenta nuestro espíritu, que nos levanta y que nos fortalece, aprovechando bien el tiempo, quitando de nosotros todo tropiezo, todo impedimento. Así que el Espíritu de Dios nos ha convocado una vez más para recibir palabra de vida. Qué bueno que es que ustedes del otro lado estén con esa expectativa de poder recibir de lo que el Espíritu de Dios ha preparado para nosotros. Así que saludando a todos los pastores, a los ministros que siempre se suman, a los del Ministerio Ramá, con gran agradecimiento a Dios por sus vidas. Hoy he preparado lo que el Espíritu puso en mi espíritu, esta palabra, esta ministración para cada uno de nosotros. Así que antes de ello, yo te ruego que hagas este pequeño ejercicio, que te puedas despojar del diario acontecimiento que hoy viviste, que puedas despojarte del cansancio que quizás has acumulado por este día en tu hogar, en algunos casos los que han trabajado, los chicos también quizás estudiado a través de las líneas que se utilizan hoy en las plataformas para enseñarles. Así que a todos aquellos que están del otro lado, te pido que hagas este ejercicio. Despojate del cansancio físico, mental, que puedas liberar tu mente de todo pensamiento que intenta embotarte para que no te distraiga, para que el Espíritu de Dios hable a tu vida. Hay muchos que del otro lado están cansados y no solamente física y mentalmente, sino también emocionalmente, porque esta cuarentena se sigue extendiendo, porque los días se van acumulando y está produciendo un agotamiento psicológico. Entonces, te ruego en el Señor que puedas hacer este ejercicio, que te renueves en Él a través de tu fe, que hables con el Señor y le digas: Señor, libero mi mente, despojo mi cuerpo de todo aquello que intenta detener el fluir de tu espíritu en mi vida, que nada te distraiga, que nada te pueda desconectar de lo que vas a recibir en esta hora. Que el Espíritu de Dios pueda ser incisivo en esta hora a tu espíritu. Es vital para que puedas seguir alimentándote de la palabra divina. Yo sé que del otro lado muchas cosas no están funcionando como uno las tenía estipuladas. Yo sé que hay muchas familias que del otro lado están atravesando por momentos difíciles, es decir, hay una variedad de situaciones que cada hogar está atravesando. Hay quienes tienen problemas económicos, quizás eso es en términos generalizados, pero también están los que tienen problemas de salud, los que tienen problemas de matrimonio y que hoy se están agravando porque no pueden resolverlo, sino que al estar juntos esto se está haciendo cada vez más intenso. Están de aquellos que tienen problemas con sus hijos, hay que tienen problemas espirituales, en fin, hay una variedad y una infinidad de situaciones que están viviendo hombres y mujeres de Dios. Están de aquellos que son fuertes en el Señor, están los que tienen una experiencia más débil, están aquellos que están firmes en el Señor con lo que estamos viviendo y otros están dudando, otros están bajando su nivel espiritual. Soy consciente de que no todos están atravesando por las mismas circunstancias. Sí, hay algo que nos une a todos en este tiempo, que es este aislamiento, esta cuarentena preventiva. Sé que eso sí ha igualado a todos los ciudadanos argentinos, por no hablar de fuera del país, porque eso es distinto. Y también sé que hay algunos que en esta cuarentena no la están viviendo porque la flexibilización también ha alcanzado algunas ciudades o provincias, por lo tanto hay diferentes situaciones. Pero hay algo que sí el Espíritu de Dios quiere hablarnos y que es provocar nuestro milagro. Así que del otro lado, mientras vos te despejas tu mente y te dispones a recibir una palabra de Dios, te animo a que estés cómodo donde te encontrás, que puedas estar atento para recibir esa palabra, con esa expectativa que se traduce como fe para nosotros. Son unos minutos que tenemos, que nos reunimos semanalmente y que desde mi lugar trato que la palabra pueda impactar en tu vida, que no sea una palabra más, que no sea una palabra suelta ni superficial, sino que sea una palabra directa a tu espíritu, que te impulse a realizar lo que Dios quiere en tu vida, que ese propósito que Dios trazó en la eternidad se haga realidad aquí en esta tierra, como mujer, como hombre, como padre, como hermano, como hijo, como trabajador, como ministro
nuestro, que puedas realizar el sueño de Dios. Se trata de eso, de hacer el sueño de Dios realidad en esta tierra. No se trata de nuestros sueños. Eso sería para nosotros un error. Es el sueño de Dios el cual debemos realizar. Dios soñó con nosotros en la eternidad y nos trajo a esta tierra con ese fin, para que lo realicemos. Así que bien, enviado mis saludos a todos los ministros, a todos los pastores, a todos los líderes del Ministerio Ramá aquí en la ciudad de Buenos Aires, a los que están dentro y fuera del país, en los países hermanos, limítrofes y fuera de ellos. Les saludo con la paz del Señor. Así que vamos a ir a la palabra del Señor que el Espíritu de Dios puso en mi vida. Como les decía, provoca tu milagro es la palabra que hemos dado como título de este mensaje. Y hay algo que en todos los medios de comunicación se está replicando desde que inició esta pandemia o esta cuarentena, por decirlo propiamente, y es ese enunciado que para las redes se llama hoy en día la parte tecnológica, hashtag quédate en casa, o yo me quedo en casa. Entonces, eso lo he visto en diferentes programas televisivos, lo he visto, por supuesto, en las redes, lo he escuchado en la radio, que a veces escucho también, ese hashtag yo me quedo en casa. Entonces, yo me quedé meditando en eso. ¿Qué es lo que significa, qué es lo que simboliza o lo que representa para cada uno de nosotros? Ahora, cuando a nuestros hijos que están en edad, en el ciclo lectivo, les están diciendo quédate en casa y todos sabemos que no pueden estudiar por esta cuarentena, entonces a ellos el quedarse en casa no les representa estar de vacaciones, sino que les representa no asistir al establecimiento educativo. Pero sin embargo, la educación ha estado vigente a través de las plataformas, sobre todo el Zoom, que se utiliza mucho en estos días. Por lo tanto, el quedarse en casa para los chicos, por supuesto que hay un relajamiento de sus actividades porque no hay un cumplimiento de horario, pero sin embargo hay actividades que se realizan. Los profesores o profesoras le envían las tareas y ellos las deben realizar y después tienen que reportarlas. También hay trabajadores, hombres y mujeres, que desde su hogar están trabajando. No son la mayoría, por supuesto, pero algunos con su condición laboral que les permite realizar sus funciones desde su hogar. Algunos desde una computadora realizan sus actividades. Es decir, yo me quedo en casa, como ese hashtag, pero sin embargo, hay algo que estoy haciendo. Ahora, ¿qué hacemos nosotros como cristianos? ¿Qué hacemos nosotros como hijos de Dios? También estamos atravesando por esa línea de yo me quedo en casa, pero mientras nos quedamos en casa, a los pastores, a los apóstoles, a los padres de familia, a las mujeres, a los hijos, a los hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Bien, cumplimos una parte, nos quedamos en casa, pero haciendo que en una gran mayoría está del otro lado viéndome y está sin hacer nada. Y esto es importante para que nosotros podamos llegar a interpretar lo que Dios quiere manifestar en nosotros en estos días. Provoca tu milagro es la palabra del Señor del día de hoy, y vamos a ir a la lectura de la palabra que se encuentra en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4. El incipiente ministerio del profeta Eliseo, habiéndolo sucedido al profeta Elías, va a tener una manifestación clara de lo que es un ejercicio profético en estos días, y vamos a ver cosas que hoy están sucediendo y que son anomalías que estamos viviendo. Estamos viviendo en una generación espiritual o cristiana que ha distorsionado el concepto de los milagros. Pero vamos primeramente al texto de la palabra del Señor y luego vamos a desarrollarlo. Dice el capítulo 4 del segundo libro de Reyes lo siguiente desde el versículo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite.
Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Ahora bien, esta historia para muchos es conocida porque la han leído, porque la han oído en diversos mensajes a través de los ministros de Dios. Sin embargo, hay algo que quiero hacer hincapié en estas anomalías que estamos viviendo, como decía anteriormente a la lectura. ¿Por qué digo anomalía? Porque estamos atravesando por una generación cristiana donde ha malinterpretado y ha distorsionado el aspecto de los milagros. Una de las cosas que es constante en esta época moderna del Evangelio que estamos viviendo es que la sociedad evangélica, sean los nuevos, es decir, los recién convertidos, como también los que ya tienen unos cuantos años, tiene esta tendencia que es exigir y demandar milagros, a saber, dos fuentes. Número uno, a los ministros de Dios, y número dos, a Dios mismo. Exigen milagros. Es una sociedad, y sobre todo en estos días de yo me quedo en casa, como estaba diciendo, muchos del otro lado encienden sus dispositivos, sean tablets, computadoras, teléfonos, Smart TV, y utilizan las redes, las plataformas, buscando un hombre o una mujer, un ministro, para que les pueda soltar un milagro. Y hay de aquellos que del otro lado se prestan, no sé si consciente o inconscientemente, eso no es mi tema ahora, que lo que están haciendo es vertir palabras con ese tenor de que un milagro se manifiesta, que un milagro llega. Recibí tu milagro, es la hora de tu milagro, apoderate de tu milagro, declarar tu milagro, profetizar tu milagro. Son todas esas palabras que se utilizan como también hashtag, en donde las personas están siendo, podríamos decir, seducidas y embuidas por ese tipo de mensajes, donde la persona podríamos decirlo de esta manera, víctima de un tipo de vocabulario o de expresiones proféticas, apostólicas en estos tiempos, donde la persona cree que con esa exigencia va a recibir. ¿Cómo lo puedo ver esto? La cantidad de hombres o mujeres que se enlistan detrás de un dispositivo a seguir a un hombre o a una mujer. Y dependiendo lo que ese hombre predique o salga de su boca, será la cantidad de seguidores que hay. Entonces, curiosamente, observé esto. ¿Por qué siguen? Quizás no por el contenido escritural que ese hombre o esa mujer esté dando. Quizás no lo están haciendo por el contenido espiritual que ese hombre o esa mujer tenga. Pero muy probable lo estén siguiendo esperando recibir una palabra que provoque un milagro. Y si ese hombre o esa mujer no lo tiene, rápidamente dejarán de seguir a ese hombre y estarán buscando a otro hombre o a otra mujer. Y si no lo puede hallar, sus oraciones estarán direccionadas hacia Dios con este mismo tenor. Señor, haz un milagro. Señor, manifiéstate. Señor, sana a mi hijo. Señor, liberta a mi esposa. Señor, restaura mi matrimonio. Señor, dame un trabajo. Señor, cambia mi economía. Constantemente la exigencia y la demanda es para que ese hombre o mujer de Dios, o incluso Dios, haga algo milagroso por su vida. Sin embargo, como decía el texto que acabamos de leer, el episodio entre Eliseo y esta viuda, lejos está de asemejarse a lo que hoy estamos viviendo. Hay una distorsión y eso es preocupante en el pueblo de Dios respecto a los milagros. ¿Dios es un Dios de milagros? Por supuesto que sí. Dios hace milagros, lo ha hecho, lo hace y lo seguirá haciendo. Pero lo que Dios está en desacuerdo y nunca aprobará es cuando hay una exigencia y una demanda de una generación que no tiene compromiso, que no busca realizar su parte, que cuando alguien de parte de Dios le muestra lo que debe hacer, automáticamente se enoja, se enfada, le resta importancia y por supuesto no lo hace. Estamos viviendo en una generación del facilismo, cero compromiso, es un estado de pereza espiritual, de holgazanería espiritual, donde lo único que está generando como hilo conductor a esta generación es a ver qué profeta va a desatar un milagro sobre mi vida, a ver qué apóstol va a traer un diseño de reino sobre mi vida. Yo estoy buscando a alguien, hombre o mujer, que traiga esa palabra y que provoque un milagro en mi vida.
La historia dice que esta mujer lo primero que hace es ir y clama al profeta. Ahí encuentro un detalle que es similitud con los días que hoy estamos viviendo. Esta mujer dice que era una viuda de un profeta, de los hijos de los profetas. Por lo tanto, ella era conocedora de lo que es el mundo espiritual. Ella no era ajena a esto. Pero el error que ella comete, el primer error es clamar al hombre de Dios y no clamar a Dios. Dice la escritura, lo acabamos de leer en el versículo 1, que ella fue al profeta Eliseo y clamó al profeta, no clamó a Dios. Hoy estamos en una generación donde clama al profeta, donde estas redes que están siendo utilizadas de una forma extraordinaria en estos días, lo único que veo y observo es que hay hombres y mujeres que constantemente en los comentarios que ponen en sus dispositivos es: ore por mí, ore porque tengo este problema, clame a Dios porque tengo esta situación, pero están yendo al hombre. Y por favor no me malinterprete, el hombre de Dios, pastor, apóstol, profeta, está para cumplir esa función, para orar a Dios, para pedirle a Dios, pero no es su función exclusiva. Y número dos, el hombre o la mujer debería en primera instancia acudir a Dios, porque todos tenemos libre acceso y gratuito al trono de la gracia por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en esa cruz. Él quitó el velo que separaba al hombre del Dios o de la divinidad. Por lo tanto, todos nosotros deberíamos interpretar que la fuente que emana todo poder está al acceso de todo hombre, de toda mujer que crea. Pero lamentablemente hoy estamos atravesando por esta etapa de la historia de la humanidad donde esta generación tiene como particularidad acudir y clamar al hombre de Dios, y cuanto más elocuente sea ese hombre, cuanto más efusivo, cuanto más espiritualista sea, más cautividad generará, traerá una seducción en las personas y las personas llegarán a su vida. Habiendo advertido eso, muchos hombres y mujeres han entrado en el lucro, es decir, utilizan esa repercusión que tienen, esa capacidad adhesiva de las masas para generar un negocio con beneficio propio. Ahora, el profeta Eliseo, cuando recibe a esta mujer, nos encontramos con la situación. Dice la Biblia que esta mujer había quedado viuda, su esposo había muerto y era uno de los hijos de los profetas, era un ministro de Dios. Ahora ella, cometiendo el grave error de ir primeramente al hombre de Dios y no a Dios o al Dios del hombre, entonces ahora va al profeta y le cuenta la situación. Entonces el profeta, cuando oye su descargo, su angustia y su problema, lo primero que encontramos es que el profeta le dice: ¿qué te haré yo? Traducido a nuestro vocabulario actual sería: ¿qué tengo que hacer yo? Dice: ¿qué te haré yo? ¿Por qué venís a pedirme que yo haga algo por vos cuando el que debería hacer las cosas sos vos? Insisto, hoy tenemos esta anomalía que está atravesando la iglesia y eso debe cambiar. Al menos los que me están viendo, quiero que quede claro esto: Dios nunca dejará de hacer su parte. Dios es fiel, justo y verdadero. No debemos nosotros considerar que Dios quizás sea olvidadizo o que Dios sea irresponsable para no hacer su obra. Él es un Dios que hace su parte. Les digo más todavía, incluso Satanás hace su parte. Satanás cumple su ministerio. Satanás hace, lo que él es llamado a hacer. Recuerden ustedes el capítulo de Job, capítulo 1, versículo 1 en adelante, comienza a contar la historia de Job, y el verso 6 creo que dice, si no recuerdo mal, o 7, dice la Biblia que aconteció que un día vinieron delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás, y Dios le preguntó: ¿de dónde vienes? Y él dice: de rodear la tierra y de andar por ella. De manera que él va a reportarse. Dios le pregunta: ¿qué has hecho? ¿Qué estuviste haciendo? ¿De dónde vienes? Y Satanás se reporta. Satanás cumple su ministerio, él hace lo que tiene que hacer. Por lo tanto, tenemos los dos grandes referentes del bien y del mal, por supuesto, Dios y Satanás, que hacen su parte. Ahora, Dios está esperando que vos hagas tu parte, pero es muy fácil en este tiempo ver a hombres y mujeres que van a una congregación, aunque hoy no lo estemos haciendo, y estén esperando de ese ministro que les ponga la mano en la cabeza para declarar proféticamente un milagro. Es muy fácil arrodillarse y pedirle a que Dios haga algo, pero sin embargo está faltando la parte que es insustituible
inamovible que es la acción del hombre. Y esa acción debe ser el resultado de la fe. En otras palabras, digo, por lo que creo, hago. Si yo creo en determinada cosa, hago. Entonces el profeta lo primero que le dice es, ¿qué te haré yo? Como diciéndole a ella, ¿por qué venís a mí buscando un milagro cuando vos debés provocar tu milagro? También quiero aclarar esto, los profetas de Dios también, o los apóstoles o los ministros de Dios, también son hombres y mujeres habilitados y empoderados por Dios para hacer milagros, pero no siempre, y más aún cuando hay alguien que sabe que puede hacer uso de su fe y ponerle acción a esa fe que dice tener. Entonces, hoy muchos están replicando esto. Yo me quedo en casa y prendo mi dispositivo a ver qué profeta me ministra, a ver qué apóstol me ministra, a ver qué pastor me ministra, qué milagro puedo recibir yo a través de las redes. Y quizás para que ese milagro sea más rápido, sea más contundente, si doy mi diezmo, mi ofrenda, mi pacto, sea mucho más efectivo, mucho más poderoso. Eso es un error, eso es una falacia, eso no es el plan de Dios. Dios quiere que hagas tu parte. Y no estoy diciendo que no hay que ofrendar, no hay que diezmar o que no hay que hacer un pacto con Dios. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que de esa forma no se consigue un milagro o no se provoca un milagro. El hacedor de milagros es nuestro Dios. Él es el que está para manifestar en nosotros lo divino. Sin embargo, hay una cuota humana que tenemos que aportar nosotros y eso se realiza a través de la fe. Si hay alguien del otro lado que tiene fe, este es el tiempo de ponerla en acción. Este es el tiempo de demostrar en lo que creen. Dejen de estar colocando una carga sobre hombres y mujeres y de estar llevando su situación clamando a ese hombre más que a Dios. Comiencen a clamar a Dios, comiencen a provocar su propio milagro, comiencen a gestarlo en su vida espiritual para que se materialice en su vida natural. Ahora, cuando el profeta le dice a esta mujer, ¿qué te haré yo? La escritura dice lo siguiente, declárame qué tienes en casa. El profeta ahora habla sobre la casa y ahora como profeta de Dios yo les hablo a ustedes, les digo, ¿qué quieren que el profeta haga por ustedes? Yo como profeta de Dios les digo, declaren qué tienen ustedes en su casa. Oigan esto. Pero por favor, detengámonos aquí, hagamos un alto en la huella. Muchos pseudo profetas y apóstoles en este tiempo están diciendo, declara tu milagro, declara tu respuesta, declara, declara, declara. El profeta Eliseo le dijo, declárame qué tienes en tu casa. Yo no te voy a decir declara tu milagro, hoy no te voy a decir declara tu sanidad, hoy no te voy a decir declara tu liberación, declara tus finanzas prósperas. Hoy no te voy a decir eso. Hoy te voy a preguntar y te voy a decir, declárame qué tenés en tu casa. Hoy estás en tu casa por esta cuarentena. Hoy no estás en un trabajo. Hoy no estás en la calle. Hoy estás en tu casa. Y por lo tanto, uno de los trabajos que deberías haber hecho en estos días, en estos más de 60 días que estamos de aislamiento, es saber qué tienes en tu casa. El profeta le pregunta, le dice, declárame qué tienes en tu casa. ¿Has hecho ese trabajo? ¿Has recorrido tu hogar visualmente y mentalmente? ¿Qué tenés en tu casa? Si lo hiciste, dos cosas seguramente encontraste. Uno, el desorden que tenías, cosas que estaban fuera del lugar, cosas que tenías de más, cosas que estaban obsoletas, cosas que estaban viejas y que no deberían estar. Y número dos, cosas buenas que estaban en desuso, cosas que estaban abandonadas, cosas que eran potenciales y que necesitabas darle su funcionamiento. Si hiciste ese trabajo, seguramente estás diciendo amén del otro lado. Si no hiciste eso, es porque en todo este hashtag me quedo en casa, lo único que hiciste es esperar. ¿Esperar qué? Esperar que se levante la cuarentena. ¿Esperar qué? Esperar tu milagro. ¿Esperar qué? Una palabra profética. ¿Esperar qué? Que alguien haga algo por vos. Eso estuviste esperando en vez de trabajar para provocar tu milagro desde tu casa. El profeta lo primero que le dijo es declárame, ¿qué tienes en tu casa? Y hoy como profeta de Dios yo te digo lo mismo. Te pregunto, declárame, ¿qué tienes en tu casa? ¿Tienes cosas buenas? Ha llegado el tiempo de sacarla, de manifestarla, de ejecutarla, de vivirla, de disfrutarla, de hacerla funcionar. ¿Tienes cosas malas? Es el tiempo de eliminarlas, es el tiempo de eliminar todo aquello negativo de tu vida.
Eso es lo que tiene que hacer, un recorrido visual y mental. Tiene que pasar revista por tu hogar, por las habitaciones de tus hijos, por tu habitación, por tu comedor, por tu living, por tu cocina, por tu baño, por tu patio, por tu garage, en fin, donde te moves, donde vivís, en tu casa. El profeta pregunta, ¿qué tienes en tu casa? Declárame qué tienes en tu casa. ¿Sabe cuál es el problema que nos encontramos ante esta situación? Que mucha gente es mentirosa y es hipócrita y es parcial. ¿Qué digo con esto y por qué digo esto? El profeta de Dios pregunta y mucha gente se hacen los distraídos, no cuentan la verdad, no cuentan todo, ocultan cosas y eso es terrible para provocar un milagro. Eso es totalmente negativo, contrario, adverso y no procede de Dios. A mí me ha tocado preguntarle a la persona, he aprendido en el Señor cuando alguien viene con un problema a hacerle preguntas y ante las preguntas la gente esconde la verdad, la gente no es sincera, la gente es hipócrita, la gente no es transparente, la gente es una clase de actitud de te cuento pero no quiero dejarme en evidencia, no quiero exponerme, no quiero verme vulnerado. Me ha pasado con personas de la congregación nuestra y de fuera de la congregación que vienen con problemas y cuando yo les digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Automáticamente se callan la boca y tratan de evitar la situación o te cuentan parcialmente. Les digo solamente un ejemplo de lo que me suele pasar en las congregaciones, en las iglesias donde voy. Termino de ministrar y esto es casi habitual. La figura se repite en diferentes lugares, provincias o países, pero la situación es similar. Viene una madre con un hijito y me dice, por favor, quiero que ore por él. Y le pregunto, ¿por qué quiere que ore? Y la respuesta de la madre es porque es inquieto, porque es hiperkinético, porque rompe cosas, pelea con sus hermanos, pelea en el colegio con sus compañeros. Entonces, cuando las madres me responden eso, mi pregunta es adrede, es intencional para poder hacer otra pregunta. Y siempre es lo que la madre no dice hasta que yo no presiono. Y le digo, ¿y su padre? Cuando pregunto por su padre, el 99% de las madres dice, no está, se fue, murió, es alcohólico, es adicto, es golpeador. El 99% de los casos sucede lo mismo. Entonces, ¿por qué la madre no viene y vierte primeramente su condición? Entonces tiene que venir la pregunta. Pero a mí me sucede mucho esto. Pregunto y se hacen los distraídos. Buscan otras situaciones. Tratan de hacer como que no tienen un problema. Quieren que se les resuelva su situación, pero no cuentan los síntomas, no cuentan lo que les pasa. Entonces, lo primero que hace un verdadero profeta de Dios te pregunta, ¿qué tenés? ¿Qué problema tenés? ¿Qué situación tenés? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo te comportas en la intimidad? Pero cuando esas preguntas son incisivas y amenazan a esa persona, la persona se distrae o trata de generar una distracción. Por lo tanto, déjenme decirles, jamás llegará un milagro, jamás verán un cambio, jamás verán un resultado, jamás verán la bendición de Dios. Y hoy va mi palabra y mi exhortación, sean honestos con el hombre de Dios, sean sinceros con la mujer de Dios, sean transparentes, abran su boca y declárenlo. Si no pueden ser transparentes con el hombre que ven, ¿cómo podrán serlo con la persona que no ven, que es el Espíritu de Dios? ¿Cómo podrán presentarse con sinceridad y honestidad? Ahora bien, cuando el profeta le dice a la mujer, a la viuda, ¿qué tienes en tu casa? Lo primero que ella dice, oigan esto, tu sierva nada tiene en casa. Quiero que lo pueda ver allí como yo lo he visto. Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Lo primero que sale de su boca es ninguna cosa. Y el texto continúa después de una coma. Ahora, yo no sé si esa coma, cuando este episodio sucedió, duró 5 minutos. No sé, eso no lo puedo saber. Pero quizás ella inició diciendo, yo no tengo nada en casa. Y quizás eso de excusarse, de justificarse y de decir, yo no tengo nada, no tengo nada, de repente ella dijo, tengo una pequeña vasija con aceite. Esa es la realidad de mucha gente. Uno le pregunta y dice, no tengo nada, no me pasa nada, no sé por qué estoy viviendo esto, no sé por qué está pasando esta situación. Y sin embargo, cuando uno sigue presionando, algunos, no todos, algunos, en su mayoría no lo hacen, pero algunos llegan a decir, tengo esto en casa. En verdad, siempre hay algo que tenés. Si el hombre de Dios pregunta, ¿qué tenés? Es porque siempre hay algo que tenés. El hombre de Dios no abre su boca al azar. El hombre de Dios abre su boca y pregunta por inspiración divina. Y desde mi lugar,
Me ha pasado muchas veces hacer una pregunta y no tener una respuesta honesta. Entonces muchas veces hago silencio y prefiero cambiar de tema y no seguir profundizando en algo que la persona adrede, ha bajado la persiana y decide ser hipócrita y luego pretende cambios, luego pretende milagros. Oigan qué ignorancia tan grande y qué contradicción tan grande. Una sociedad cristiana evangélica, una generación que pretende milagros y no declara con honestidad lo que está teniendo, lo que le está pasando, lo que está viviendo. Solamente cuenta la consecuencia final y no cuenta los síntomas. Una vez una mujer de Dios dijo esto que impactó a mi vida junto con mi esposa. Es como alguien que va al hospital y le dice al doctor que tiene un problema y el doctor le pregunta antes de iniciar un tratamiento, antes de darle una medicación, antes de hacer una intervención medicinal, le pregunta qué síntomas tiene. Ahora piensen en esto. Si ese paciente no declara sus síntomas, ¿cómo es posible que el doctor realice su labor efectiva? Si la persona dice, me duele la cabeza, y nada más que eso, y no cuenta cuánto tiempo hace que le duele la cabeza, si no cuenta cuántas veces ha tenido ese periodo, en qué parte le duele la cabeza, haciendo qué le duele la cabeza, comiendo qué, si no cuenta los síntomas, el diagnóstico del doctor será fallido y su tratamiento será obsoleto y será insuficiente. Entonces a nosotros nos pasa muchas veces eso, cuando la persona tiene que contar sus síntomas y decide arbitrariamente y egoístamente callarse o contar las cosas a la mitad, no habrá resultado. Pero lo más terrible es que ese paciente en un hospital o en una clínica exige que ese profesional, ese médico haga su trabajo y que lo saque sano. Esa es la réplica de lo que hoy estamos viviendo. Tenemos hombres y mujeres que exigen un milagro, que exigen un cambio en su matrimonio, que exigen que sus hijos salgan de las drogas, que exigen que su economía cambie, exigen que Dios haga algo divino, pero cuando a ellos se les pregunta por qué están así, cuáles son los síntomas, qué están viviendo, cómo están viviendo, se callan la boca, se hacen los distraídos, se hacen los disimulados, entonces no hay milagro posible. El Señor quiere que en estos días que estás en tu casa provoques tu milagro, que en estos días que estás en este aislamiento, que provoques tu milagro, que puedas ser un hombre o una mujer que con honestidad digas, esto es lo que tengo, y eso que tienes va a provocar tu milagro. Esa mujer dijo, solamente tengo esto. Después de haber negado que tenía algo, ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Ahora bien, una vasija de aceite sería lo que provocaría el milagro. Pero bien, ahora notemos este detalle. El profeta no provoca el milagro. El profeta lo que está haciendo es direccionar a una persona para que pueda provocar su milagro. Hoy en estos tiempos la gente no quiere recibir direcciones. En otras palabras, y lo voy a poner de manera que quede más explícito, no quiere recibir órdenes. Cuando un hombre o una mujer le dice a otra persona lo que debe hacer, automáticamente hay un freno que la persona pone con este criterio. Este es un hombre como yo, ¿por qué le tengo que hacer caso? ¿Quién se cree que es él o ella? No es mayor que yo, no es más importante, él no es Dios, ella no es Dios. Entonces esa actitud frena el milagro. Pero sin embargo, el profeta le da una dirección, le dice lo que tiene que hacer. Entonces esta es la dirección profética que mucha gente rechaza y por eso no hay milagro. La gente prefiere creer que puede pagar un milagro con dinero antes de trabajar para que su milagro pueda hacerse efectivo en su vida. Entonces el profeta le dice a ella el versículo 3, dándole órdenes y direcciones. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Así que aquí la pone en actividad, tiene que ir por diferentes casas para que los vecinos también sean parte de este milagro, aunque los vecinos sean desconocedores de este milagro. Luego dice, y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose, versículo 4 dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Ahora,
El profeta le da una dirección, no solamente para ella, sino para que involucre a sus hijos. Es decir, tu milagro está en tu casa y número dos, tu milagro va a ser producido o va a ser generado por tu trabajo junto con tu familia. El problema que muchos están teniendo hoy, que se encuentran que no tienen una familia, que en esta cuarentena o en esta pandemia que nos ha llevado al aislamiento, muchos son habitantes dentro de una casa, no hay hogar, hay una casa, entonces son completos extraños entre esposos, entre hijos, entre hermanos y entre padres. Entonces, cuando el profeta le dice, tú y tus hijos enciérrense, le está diciendo, trabajen para que provoquen su milagro, hagan cosas en conjunto, no aislados. El estar en la casa es para provocar un milagro. Yo sé que a muchos esto les está golpeando porque muchos hoy se encuentran con esta realidad y quizás esto no les esté agradando, quizás esto les esté incomodando y tengan la tendencia a decir, no voy a escuchar más este mensaje, no me gusta o no me interesa. En verdad, lo que estoy tratando de decirte es, necesitas reconocer tu condición para provocar tu milagro. El hombre de Dios, la mujer de Dios hará su parte, pero vos debés hacer tu parte, vos debés hacer tu función. Entonces el profeta le dice a ella una dirección, el profeta de Dios te da una dirección y eso se traduce como una orden. Si vos estás dispuesto a hacerlo, vas a poder realizarlo. Ahora, quiero que ustedes hagan el seguimiento de lo que hablábamos anteriormente. Si la persona no cuenta con honestidad todo lo que está sucediendo o lo que tiene, no habrá dirección correcta. Si la mujer hubiera continuado con su tesitura de decir ninguna cosa tiene tu sierva en casa, jamás el profeta Eliseo le podía haber dado la dirección que le dio, de que a través de esa vasija habría un milagro. Por lo tanto, si vos no sos capaz de ser honesto, transparente, sincero y de contar absolutamente todo lo que te está ocurriendo, no pretendas un milagro, no exijas un milagro, no estés buscando una intervención divina porque simplemente no sucederá. Dios dice, cuéntame todo lo que estás pasando, lo que estás viviendo, y desde allí vas a recibir una dirección y esa dirección te va a garantizar un milagro. ¿Por qué mucha gente prefiere esto? Porque solamente quiere escuchar lo que sus oídos le están pidiendo. Quiere, vas a recibir tu milagro, sembrar, acá tenés la cuenta bancaria, hace esto, hace aquello, hace un pacto, yo te suelto esta palabra, hablo un poco en lenguas, levanto la voz, me pongo eufórico, digo unos cuantos aleluyas y gloria a Dios y la gente dice, ese es su nombre de Dios, yo recibo esa palabra, yo creo en mi milagro. Y lamentablemente nunca sucede. Entonces luego hay una frustración, se sienten estafados espiritual y físicamente y hasta económicamente y nada sucede. Pero si querés verdaderamente tu milagro, ponete en acción. Entra a recibir una dirección profética, camina detrás de esa dirección y vas a ver resultados. En nuestra congregación hemos trabajado y seguimos trabajando de esa forma. Y muchos hermanos que lo han comprendido y lo han hecho han visto resultados. Hay otra parte que no lo ha visto, no lo ha aceptado, no lo ha comprendido y por supuesto no han visto resultados. ¿Qué me queda hacer de mi lugar? Orar a Dios y pedirle a Dios que les dé oportunidad para cambiar y para poder comprenderlo. Más que eso no puedo hacer y desde luego seguir enseñando. Pero a vos que estás del otro lado te puedo decir esta palabra. Recibí la dirección de tu ministro, de tu pastor, de tu apóstol. Recibí esa dirección y hacela, obedecela y vas a ver resultados. Ahora bien, también soy consciente que del otro lado hay personas que están diciendo mi pastor no me direcciona, mi apóstol no me da una palabra rectora, mi apóstol o mi profeta no me da una palabra direccional. Entonces eso generará por supuesto un estancamiento y no producirá un milagro. Entonces, si esa es tu situación, reacciona y comprende que necesitas un hombre o una palabra que venga de un hombre o de una mujer que te direccione, que sea la palabra que te alinee a lo que tenés que hacer. Bien, quiero continuar con esto. Esta generación está viviendo con esta realidad. Tiene que hacerse esa pregunta y yo te la hago. ¿Qué tenés en tu casa? Esa pregunta tiene una respuesta individual. Todos los que me están viendo del otro lado tienen que responder en su vida. ¿Qué tienen? Piensen en lo natural. ¿Qué tienen en su casa? Piensen en lo espiritual. ¿Qué tienen en su vida espiritual? ¿Qué tienen en su templo espiritual? Yo les voy a decir algo que todos tienen ahora, aunque esa no sea la respuesta individual, pero sí todos. Todos en su casa tienen algo que es único e irrepetible y que no vuelve. Tiempo.
Todos los que están en su casa hoy tienen tiempo. Aprovechen ese tiempo, disfruten ese tiempo, denle uso correcto al tiempo, no dilapiden el tiempo porque también se le pedirá cuenta por el tiempo que viven en esta tierra y en estos días de pandemia. Tienen tiempo y el tiempo es necesario para muchas cosas. Hoy tienen tiempo, hoy están en sus casas, hoy están con sus hijos, hoy están con sus esposos, hoy están con sus esposas. Aprovechen el tiempo que tienen. La pregunta sigue flotando en el aire. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tenés? Porque eso que tenés, eso que vos menciones, va a ser lo que genere tu milagro. Así que acordate de esta palabra. ¿Qué tenés en tu casa? Mencionalo. Sé honesto, sé sincero, sea lo que sea, mencionalo porque eso, por más poco que parezca o insignificante, va a provocar tu milagro. Ahora bien, la secuencia de las cosas son tres: profecía, milagro y negocio. Profecía, milagro y negocio. El profeta ejerce su palabra profética, pero en forma de dirección la está dirigiendo esta mujer, para que la mujer se ponga en acción. Al ponerse en acción, provocará su milagro. Ese milagro sucede en la casa. Oigan bien, ese milagro sucede en la casa. Hemos vivido en una temporada donde muchos iban a buscar su milagro. Ahora, oigan esto, estamos en una temporada donde los milagros se viven en casa, donde se realizan, donde se generan en casa. En tu casa podés vivir un milagro, pero deja de esperarlo, trabaja para provocarlo, deja de esperarlo, trabaja para provocarlo. Desde tu casa, el profeta le dijo, direccionándola, ve y pide vasijas a tus vecinos, prestadas para ti, no pocas, y luego enciérrate tú y tus hijos y echa del aceite en las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Ese trabajo fue el que provocó el milagro. Hoy tenés que trabajar para provocar tu milagro. Hoy podés trabajar con tu esposa, con tus hijos y vivir un milagro, comprobar que el hacedor de milagros está en tu casa, que no está limitado a un templo donde hoy no podemos asistir, que no está limitado y circunscripto a la voz profética de un hombre o de una mujer, que no está condicionado a un cuerpo como el de un apóstol, hombre o mujer. El Dios, el hacedor de milagros, está allí para manifestarse en tu casa, aquí y ahora. Solamente depende de ti reconocer, identificar y sinceramente decir qué tienes en tu casa. Y luego de eso, comenzar a trabajar. ¿Y cómo vas a trabajar? Con la dirección que te den, con la dirección profética y apostólica, con la palabra rectora, con esa palabra que Dios pone en la boca de un hombre o una mujer de Dios, con esa directriz de reino vas a poder provocar tu milagro. La mujer obedeció esa dirección de reino que le dio el profeta y comenzó a vivir su milagro. Las vasijas eran llenas a medida que ella vertía del aceite. Pero allí no termina, ahora viene la parte final, que es la del milagro. Ese milagro que se manifestó en su casa ahora saldrá de su casa. ¿Por qué? Porque afuera está el negocio. Y hablo y quiero subrayar la palabra negocio. No estoy hablando de lucro con un milagro, no estoy hablando de lucro desmedido e ilegal por un milagro. Estoy diciendo que un milagro provoca un negocio. El Señor Jesucristo, con 12 años en el templo, fue hallado por sus padres después de haber estado extraviado, y ellos le preguntan por qué estaba haciendo eso, y él le dijo que era necesario para él estar en los negocios de su padre. Por lo tanto, los milagros generan negocios que traerán beneficios. Oigan esto, la mujer acude al profeta porque ella tiene una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? A causa de la muerte de su esposo, que dejó deudas, ahora vienen los acreedores a querer llevarse a sus hijos como parte de pago, como esclavos. Esa es la necesidad de ella. Ahora, mucha gente que del otro lado me está viendo y que tenía necesidades antes de esta cuarentena, y que la cuarentena lo agravó y lo potenció. Entonces necesitan que se resuelva su crisis, su situación, su adversidad, su enfermedad, su problema económico. Ahora bien, la palabra profética y rectora va a producir en tu vida un accionar espiritual. Vas a trabajar mancomunadamente en tu hogar, con tu familia, para provocar tu milagro. Ese milagro es doméstico, ese milagro es íntimo, es en tu hogar. La gente no lo va a saber, pero cuando ese milagro se produzca, vas a salir y vas a hacer un negocio. Porque cuando el milagro se produjo, la Biblia dice que esta mujer fue al profeta una vez más y le contó lo que pasó. Y dice lo siguiente, versículo 6, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos,
tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Versículo 7 y final dice, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. El profeta le da una dirección de qué hacer con el milagro. Le dice, ahora ve y vende, hace negocios, anda a negociar con lo que fue un milagro producido en tu casa. Oigan esto, pero creo que esto es impactante para quien lo está recibiendo. El milagro que se produjo en la casa. No podemos hoy asistir a los templos, pero los milagros pueden seguir manifestándose. ¿De qué depende? De que seas honesto, honesta y que declares qué tenés. ¿Qué es lo que estás viviendo? Número 2, que recibas una dirección profética. Número 3, que la obedezcas. Número 4, protagonizar tu milagro, no de otro, tu propio milagro. Contá tu milagro, qué Dios está haciendo aquí y ahora, en esta pandemia, en esta cuarentena. Cuando a otros le va mal, a vos por causa de provocar tu milagro te va a ir bien. Cuando otros cuentan cosas negativas y adversas, vos vas a contar cosas buenas, bendiciones que Dios desata aún en esta cuarentena. Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios que predicamos, ese es el Dios en quien creemos, un Dios que hace milagros sin importar la condición socioeconómica en la cual estamos viviendo. Nuestro Dios es un Dios hacedor de milagros, pero ponete en acción, haz tu parte y la mano de Dios va a resplandecer sobre tu vida en una forma extraordinaria. Cree en el Señor, como dice el rey Josafat, creed en Jehová Dios, creed a sus profetas y seréis prosperados. No es que yo tengo que creer en la palabra que me va a desatar un milagro, tengo que creer que lo que me está diciendo me direcciona para que yo haga algo, y si yo hago mi parte, dejaré de exigir que un hombre suelte una palabra para mi vida, dejaré de exigir que Dios haga un milagro y yo mismo trabajaré para que ese milagro se haga realidad. No desmerezco a los profetas de Dios por su gracia y misericordia, soy un profeta, no desmerezco ni desprestigio a los apóstoles por su gracia y misericordia, me puso como apóstol. Lo que estoy diciendo es que el Señor está diciendo, clama a mí y yo te responderé. Esta mujer clamó al profeta, pero Jeremías 33, versículo 3 dice, clama a mí. ¿Por qué clamas a los hombres? ¿Por qué clamas a un profeta? ¿Por qué dependes de la voz de un profeta o de un apóstol o de una mujer? Hay muchos del otro lado que están dependiendo, encendiendo su dispositivo para ver qué sueltan, qué palabra suelten. Cuanto más elocuente parezca, mayor será su fe en esa palabra y no habrá ningún tipo de actividad, porque solamente es una fe que espera, solamente es detenerse a esperar. Dios te está diciendo, actúa. Creíste en una palabra, hacelo. Unite con tu esposa, unite con tus hijos. ¿Es un desafío? Tómalo, créelo, uní a tu esposo, uní a tu esposa, decirle, en estos días que estamos viviendo, en este aislamiento, vamos a creerle a Dios, Dios va a resolver nuestro problema, pero vamos a hacer nuestra parte, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a leer la Biblia, vamos a entrar en acción. Hay cosas que se pueden hacer en la casa, hay muchas cosas que no se pueden hacer por este aislamiento, pero hay otras que sí se pueden hacer, y lo que se puede hacer, hacelo, lo que es posible hacer, hacelo. Por eso, hoy el Señor habla a tu vida de esta forma. Provoca tu milagro. Anhelo en el corazón que Dios haya hablado a tu espíritu a través de su Santo Espíritu, que haya sido una palabra edificadora para tu vida. Que el Señor manifieste sobre tu vida esa dirección divina, que te pongas en acción y que vivas tu milagro. Luego, contá el testimonio y luego hacer negocios afuera para que, como esta mujer, pague sus deudas y viva de lo que quede. Paga tus deudas en el nombre del Señor, viví de lo que quede, de ese milagro que va a ser tan grande, que va a hacer que resuelvas tu situación actual y que el futuro también esté asegurado. Porque cuando el profeta le dijo, vive de lo que quede, está hablando del futuro. Dios resuelve tu presente y asegura tu futuro. Que el Señor te siga bendiciendo y que su paz esté en tu corazón. Saludos a todos los ministros, apóstoles, pastores, profetas, a los líderes del ministerio Ramá y a todos los que nos siguen. Que el Señor les añada bendición cada día más. Amén.